Hola a todos. Hoy vamos a hacer un decálogo de cómo hablarle a un indepe catalán. Pues sí, es una cosa que me rondaba la cabeza desde hace un tiempo y mira, y hoy lo voy a plasmar. A ver, sobre todo y ante todo hago este podcast porque me doy cuenta de como ellos dicen mucho, pero solamente que ellos lo dicen en un sentido pues muy cínico y muy desagradable de cara al resto de España. Yo lo voy a intentar decir de una forma sincera y realmente para intentar, digamos, que las dos partes que parecen irreconciliables se puedan llegar a entender alguna vez o algún día. Y parto desde la posición privilegiada de que, claro, vivo aquí desde hace más de 30 años y que los conozco perfectamente y soy del otro lado, es decir, es como un infiltrado, ¿no? Hago un poco como de espía, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ideológicamente o digamos de corazón pertenezco más a una idea, incluso sobre todo por lo político, ¿no? Porque al criarme en Francia pues tengo una idea muy jacobina del Estado y una idea muy centralista y esa visión pues es una visión que se me ha quedado para siempre, ¿no? También debido a los orígenes italianos, Italia también sabéis que es una república bastante jacobina y por lo tanto, tanto por mi parte francesa como por mi parte italiana, pues todo me conlleva al jacobinismo, ¿no? Por la parte española no, me conllevaría más a ser una persona de izquierda y que podría abrazar incluso las tesis separatistas como Podemos o como lo que sea, porque los orígenes son más bien republicanos, ¿no? Pero evidentemente como tengo esas partes jacobinas, pues veo en conjunto, he vivido aquí y toda la especie de proceso que llevamos más de 30 años viviendo, porque eso no es de ayer, ni es del 2014, ni es del 2017, eso viene de muchísimo más lejos, ¿no? Viene de la época de Pujol y mucho antes, y mucho antes, y mucho antes. De hecho, concretamente, ese actual movimiento independentista tal y como lo conocemos viene de 1898, de cuando se perdió Cuba, que era la gran colonia catalana, más que española, y donde los catalanes pues sacaron todas las riquezas de la que todavía, buena parte de las riquezas de la que todavía gozan las familias catalanas, digamos, que mandan de verdad en esta región, que son las de 40 apellidos catalanes y masías con terrenos interminables. Pues sobre todo por la provincia de Girona y algunos por el centro, por Vic y todo esto, ¿no? Y bajando para Barcelona, evidentemente, y llegando incluso a Tarragona, etcétera, ¿no? Lleida quizás sea la provincia más pobretona y la que menos exportó gente a Cuba, ¿no? Pero aquí muchos señoritos se han hecho ricos en Cuba y los hijos, los nietos de ellos son los que actualmente son tan independentistas, ¿no? ¿Y dónde les viene esa pasión por la independencia de Cataluña? Pues les vino de perder Cuba, de la rabia todavía que sienten que la corona española y el gobierno español perdió Cuba. Ellos piensan en su foro interno que probablemente lo habrían manejado mejor y que se podrían haber resistido a Estados Unidos y que podrían haber conseguido conservar Cuba, no lo sé. No sé qué es lo que les volvió tan rabiosos, pero más que nada yo sospecho, como conozco al pueblo catalán y sobre todo a los catalanes de Indepe y sobre todo a los catalanes así de pura cepa, que lo que más rabia les dio fue perder los ingresos que les traía Cuba, ¿no? Eso es un poco... Lo digo de una forma cómica, pero también de verdad, ¿no? Porque yo sé que el tema de la pela tira mucho. Y entonces, claro, el tema, la rabia esta tan grande, pues viene de la pérdida de Cuba, básicamente, y ese independentismo que vivimos ahora, porque nunca se había vivido en la historia, por mucho que te cuenten cuentos chinos, jamás Cataluña había sido tan independentista como ahora, como este último siglo, digamos, del siglo XX entero y parte del XXI. Jamás había vivido esa efervescencia ni nada por el estilo, porque además antiguamente no había ni el concepto de nación, ni Estado-nación tan claro como está ahora, o tan anclado, ni tan con las bases, digamos, que hay actualmente, ni todavía se vivía mucho con el tema de los títulos nobiliarios, y todavía había mucha resaca de monarquía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ningún acuerdo ni la visión política de la gente de antes de esas fechas era como aquí, o sea, lo de 1714 es un cuento chino, es historia totalmente inventada, es corta y pega, es fake news total, ¿vale? Porque te hacen ver aquí como que la visión prácticamente 1714 como si fuera
lo que estamos, como si fuera algo parecido a lo que estamos viviendo ahora, y para nada. O sea, una especie de guerra civil interna mezclada con una guerra civil a nivel español, a nivel de todo el Estado español, de toda la monarquía. Fue una guerra civil europea, de hecho, en la que, bueno, pues los nobles catalanes pillaron pues la parte perdedora, punto. Y por haber perdido, pues tuvieron que ceder unos cuantos privilegios y unas cuantas cosas, nada más. Pero nada que ver con la efervescencia independentista, ni esos nobles no estaban pensando en una Cataluña independiente como las están pensando estos de ahora, ni muchísimo menos. Bueno, dicho esto, vamos a pasar al decálogo de cómo hay que hablarle a un indepe del siglo XXI. A ver, lo primero que tienes que hacer es jamás le digáis que el catalán no es un idioma. Primero porque es mentira, lo es. Es un idioma menor, un idioma lo que queráis, podéis meteros con que lo habla poca gente, etcétera, eso sí, pero no digáis nunca que no es un idioma, porque ahí os la cargáis y ya no habrá diálogo a partir de ahí, ¿no? Y aparte que encima estáis cometiendo un error, porque realmente idioma es. Será un idioma menor, un idioma que se parece mucho al castellano, le podéis, digamos, atacar por otros lados, ¿no? Porque es un idiomita, digamos, una cosita que un poco que, pues que no pasa de ser un caprichito y que podría perfectamente quedar a nivel privado y no pasaría absolutamente nada, ¿no? Por ahí podéis ir, pero no vayáis por el tema de que no es un idioma, porque lo es, ¿vale? Luego, nunca le digas a un indepe, ¿no?, que Cataluña no existe. O sea, no digas, hombre, Cataluña nunca ha existido, no existe, tal. Dile, pues, que nunca ha habido una Cataluña, un reino catalán, y nunca ha habido una entidad que se llame Cataluña, ¿no? Así como reino, ni como cosa independiente. Siempre ha estado dentro del reino de Aragón, y por lo tanto, ya es una cosa compartida con otro reino, y jamás se ha hablado en la historia de realmente una cosa llamada Cataluña, así a secas. Han sido condados, han sido muchas cosas, pero no han sido nunca realmente un reino catalán, así, y menos lo que ellos que abarcan incluso el norte de Francia, o sea, el sur de Francia, etcétera, ¿no? Por ahí sí que podéis ir y les va a costar rebatirlo, porque es que realmente si uno abre cualquier documento histórico, pues es que no se habla nunca de Cataluña. O sea, como reino se habla de catalán, se habla de algo del idioma catalán, incluso se puede llegar a hablar, pero nunca se habla del reino de Cataluña o Cataluña como tal, o nada por el estilo. Nunca digas que no lleva razón cuando se hace la víctima. Eso es importante. Diré que en 40 años ya han tenido tiempo de arreglar las cosas. Cuando se hace la víctima, que todo lo malo que les pasa es por culpa de España, etcétera. Pues diré, hombre, lleváis 40 años de autonomía, pues ya es hora, ¿no?, de que arregláis un poco vuestros asuntos, ¿no? Ya han tenido tiempo, ¿no?, porque prácticamente la autonomía es prácticamente una especie de independencia lo que tiene Cataluña, y más hoy en día, ¿no? Y entonces, pues bueno, por ahí le podéis entrar y les costará un poco rebatiros y les dejaréis un poco descolocados, además, porque no se esperaran que en vez de contestarle punto por punto sus lloriqueos, pues vayáis a algo tan global, ¿no? Luego el tema de que también, que eso además será divertido, intentar siempre averiguar los apellidos del que habláis, porque seguramente será un González Fernández, o como mucho un Puig Márquez, o un Puig Pérez, o cosas de estas. O sea, quiero decir que o es una persona que tiene un apellido claramente castellano y un apellido catalán, o es una persona que no tiene ningún apellido catalán. O sea, la mayor parte de las veces será una especie de Rufián Pérez de estos. Y entonces, claro, por ahí le podéis atacar un poco de forma socarona, no lo hagáis de forma brusca ni bruta, como haciéndole ver que, hombre, que no somos tan diferentes, ¿no? O sea, hasta tenemos los mismos apellidos, va. O sea, no me vengas del cachondeo, ¿no? No me vengas de súper diferente, ni me vendas la moto de que eres rubio con ojos azules diario, cuando te llama Pere González, eres moreno, ojos negros y te parece y tienes la tez más morena que yo. Que todo eso son caricaturas, pero me entendéis por dónde voy, ¿no? Quiero decir que realmente, o sea, es un poco ridículo, ¿no? Porque ellos, en ese afán de querer ser diferente, pues claro, aparte que hacen cosas como exagerar el acento catalán, hacer ver que no saben hablar castellano para nada, o que les cuesta. Y además normalmente te suelen esconder su apellido, ¿no? Porque los nombres de un tiempo a esta parte, de 30 años para esta parte, 30, incluso diría que 40 años para esta parte, casi todos los nacidos de padres andaluces, extremeños, lo que sea, empiezan a tener nombres, les han puesto nombres catalanes, ¿no? Por aquello de estar en la moda y de estar integrados, y
O sea que muchos nombres pueden ser Joan o pueden ser, yo qué sé, Neil, y pueden ser cosas por el estilo, pero luego tienes el González Pérez, ¿no?, detrás. Y entonces lo que hay que buscar siempre es el apellido, no quedaros solo con el nombre, sino que preguntar el apellido y os reiréis un rato casi siempre, ¿no? Luego, por ejemplo, hay que insistir mucho en el tema de Cuba, porque además el tema de Cuba a ellos les produce muchas contradicciones, ¿no? Porque por una parte no pueden negar que hasta la bandera independentista es un copia-pega de la bandera cubana. No pueden negar que realmente eran unos explotadores, porque les podéis recordar los explotadores que eran, porque ellos siempre contraatacan con la leyenda negra, ¿no?, que España explotó a Sudamérica, etcétera, ¿no? Entonces les podéis recordar primero que los explotadores en Cuba, la gran mayoría, el 60-70% eran catalanes, ¿vale? Que en Sudamérica había muchísimos catalanes, de hecho no lo pueden negar porque hay muchísimo apellido catalán en toda América Latina, toda, entera, en toda la América que habla español. Y entonces, sí, porque entró el Centro de América, etcétera. Bueno, Costa Rica tuvo un presidente de origen catalán de primera generación. O sea, era hijo de un catalán emigrado en Costa Rica, por ejemplo. Pues ahora no recuerdo su apellido, pero un rollo como Berenguer o un rollo así. Ahora no recuerdo exactamente, buscarlo por ahí en la Wikipedia o lo que sea y lo veréis. O sea que digamos que no pueden negar que han estado en América, ni pueden negar que han estado desde el principio. Sí que es verdad que al principio del todo se les vetó porque siempre han sido como una especie de reino que han querido un poco como que van aparte, pues probablemente hubo unos problemas o lo que fuera y les vetaron en teoría ir a América, ¿vale? Pero fue un veto que se podía saltar a la torera muy fácilmente. Sabemos que España nunca ha brillado por su eficacia. Y no estamos hablando de franceses, ni estamos hablando de ingleses, ni estamos hablando de alemanes. Quiero decir, los españoles son gente que, muy laxa, normalmente. La prueba está que en pleno siglo XXI les crecen los enanos, ¿no? Cuando casi todo el mundo tiene muy bien asumido ya y muy bien arreglado sus países, ¿no?, sus estados de nación. Resulta que aquí pues estamos todavía con que si yo soy catalán, que si yo soy vasco, que si yo soy gallego y cosas de estas. O sea que imaginaros si son laxos y si son torpes, ¿no?, arreglando las cosas, ¿no?, y poco duros y poco contundentes, ¿no?, porque claro, evidentemente la Revolución Francesa arregló este problema para siempre, porque también lo tenían, en Francia ese problema. Lo que pasa es que se arregló para siempre. Garibaldi en Italia lo arregló y en Alemania se ha arreglado, de una forma o de otra está arreglado, ¿no? O sea que digamos que aquí el único país serio o grande de Europa que no consigue arreglar sus temas es España, ¿no? Luego me dirán, bueno, Inglaterra, que pero Inglaterra siempre ha sido una unión de reinos realmente, nunca ha sido un reino independiente ni una monarquía que haya reinado sobre todas las islas de Gran Bretaña, ¿no? Siempre han sido una especie de componenda entre reinos, etcétera, y es una historia muy distinta a la historia de España, ¿no? No tiene mucho que ver, y aparte se las ha apañado muy bien siendo Reinos Unidos, ¿no? O sea que realmente, y al final sí que hay un concepto de Reino Unido, quieras que no, en Inglaterra, a pesar de que la nacionalidad galesa, la nacionalidad escocesa y todo eso se haya guardado de alguna forma o de otra o se haya conservado, pero bueno, yo creo que todo galés, todo escocés en el fondo sabe que su supervivencia depende de estar unida con Inglaterra, que decir, no, eso no cabe la menor duda. No creo que ningún galés se sienta, digamos, totalmente galés sin ni siquiera mencionar el Reino Unido, ¿no? Yo diría que no, que pasa poco. Entonces eso está como solucionado. Aquí en España no. Y entonces hay que insistirle en que si fueran franceses, por ejemplo, cosa que ellos te dicen mucho, ¿no?, y aducen que antes que ser español les gustaría ser franceses y tal, ¿no? Eso es un discurso bastante en el mundo indepe que se oye bastante, ¿no? Pues decirles que, bueno, pues que si fueran franceses el tema catalán estaría arreglado. Que miren la Cataluña Norte, ¿no? Cataluña Norte, que la llaman ellos, que es el norte de Cataluña, el sur de Francia, la parte, digamos, que toca Cataluña, a pesar de que hay un cierto sentimiento catalán, ¿no?, de región catalana, no se habla el catalán y nadie se siente catalán antes que francés, ¿no? Eso lo arregló la Revolución Francesa, lo arregló los jacobinos, lo arreglaron para siempre, ¿no? No siempre de forma muy amistosa, pero bueno, y se arregló, centralizando todo el poder en París, ya para empezar, y volviendo, pues Cataluña Sur es una región más bien pobre de Francia, si no la más pobre, una de las más pobres, y por lo tanto cuando hay pobreza pues no hay ínfulas de independencia ni cosas por el estilo, que no es una pobreza ni muchísimo menos. Os invito a viajar por Toulouse y todos esos sitios, no es pobreza africana,
no es pobreza, digamos, que la gente pase hambre, ni muchísimo menos. Me vengo a referir que tuvieron buen recaudo, buen cuidado de no instalar pues las grandes industrias, las grandes cosas, cosa que no hizo Franco, por ejemplo, que fue un perfecto imbécil. La provincia más rebelde sí que lo hizo por estrategia, por táctica, porque claro, está en la frontera, los pasos de carretera. Pero hombre, en una región rebelde no le metas toda la riqueza. Pues bueno, en fin. Es que España, eso también se lo podéis argumentar como a favor de España, ¿no? Que gracias a la torpeza y a la geografía y a muchas cosas, pues pueden ir de chulitos por la vida y ir de ricos, de región rica, ¿no? Porque realmente en un país centralizado y que hubiera sido más listo y que hubiera trabajado de otra manera, pues no tendrían ninguna riqueza, probablemente, ¿no? Simplemente con que hubieran trabajado como Francia, sin ir más lejos, ¿no? Pues nada, entonces yo creo que ese decálogo lo podemos dejar aquí. No han sido 10 recomendaciones, pero bueno, más o menos, ¿no? Y dejar bien claro que son el sur de Europa, no el norte. Eso también les dolerá, porque ellos van de suizos o de daneses. Pues nada, en fin, lo vamos a dejar aquí. Gracias a los nuevos suscriptores. Invitaros a que lo hagáis los que todavía no lo hayáis hecho. Cuidaros mucho y venga. Y nos vemos en un próximo podcast. Pues espero no tardar mucho. Venga, un saludo a todos. Hasta pronto. Chao, chao.